Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.984, 4.289, 4.244, 4.450, 4.462, 4.481 y 4.490. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 195 y 196 ter de la Ley 18.290. Tiene la palabra don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta de las causas roles recién enunciadas en que se vienen a impugnar diversos preceptos contenidos en la Ley de Tránsito, en particular disposiciones introducidas por la Ley 20.770, conocida como Ley Emilia. Todos los requirentes exponen que en cada una de las gestiones pendientes de que tratan dichas impugnaciones, la preceptiva reprochada vulneraría lo dispuesto en los artículos 1 y 19, numerales 2 y 3, inciso 6, este último numeral de la Carta Fundamental, así como los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello puesto que se estaría ante una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar, diferencia que se carecería de fundamentos razonables y objetivos para alcanzar las finalidades previstas por el legislador al introducir esta preceptiva en la normativa de tránsito. Anotan que deben cumplir un año efectivo de privación de libertad, careciéndose de fundamentos razonables por parte de la justicia ordinaria para establecer aquello. La historia fidedigna del establecimiento de esta normativa no entrega suficientes elementos para conocer la diferenciación introducida, puesto que no hubo mayor debate a dicho respecto en el seno del legislativo. Con esta preceptiva impugnada se consagra así una arbitrariedad que no se condice con las finalidades que pudieron ser tenidas a la vista con esta modificación, en particular del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito. Hacen presente que si bien nuestra Carta Fundamental no reconoce a la reinserción social como una finalidad de la pena, ello puede desprenderse de diversos cuerpos de derecho internacional, cuestión que es compatible con el respeto a la dignidad de la persona humana y la concepción del Estado en torno al servicio. Finalmente, la rigidez que entrega esta normativa en torno a la actividad decisional del juez colisiona con las garantías de una investigación y procedimientos que puedan apreciarse racionales y justos, toda vez que el sentenciador penal ve limitada su actuación con justicia en cada uno de los casos en concreto, no pudiendo considerar en toda su amplitud las características del caso, las características del sujeto penalmente y eventualmente responsable, y cómo esto en definitiva se condice con una sanción justa. Por lo anterior, solicita que sean acogidas las presentaciones en dichos términos. Las características de cada una de las gestiones pendientes en que influyen las acciones de inaplicabilidad deducidas a lo principal de FOCAS 1 son las siguientes. La primera corresponde al rol 3.984, requerimiento deducido por don Jorge Letelier Joffre. Se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Talca y ante la Corte de Apelaciones de la misma ciudad. Hubo sentencia condenatoria el pasado 30 de septiembre por el delito de huir del lugar del accidente con resultado de muerte, no detener la marcha, prestar la ayuda debida y dar cuenta a la autoridad. El Ministerio Público en esta causa evacúa traslado solicitando el rechazo de la impugnación dirigida al artículo 195 de la Ley de Tránsito. Señala que en definitiva lo que conocerá la Corte de Apelaciones de Talca vía recurso de apelación solo tiene que ver con una impugnación al artículo 37 de la Ley 18.216 en torno a la eventual concesión de pena sustitutiva, más no a la determinación de la pena aplicable, precepto de que trata precisamente la impugnación al artículo 195 de la Ley de Tránsito. En segundo lugar, causa rol 4.289, requerimiento presentado por Diego Carrasco Manríquez. Este se sustancia ante el Juzgado de Garantía de Chillán, encontrándose en etapa de investigación. El actor ha sido formalizado por delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Tercero, causa rol 4.244, requerimiento presentado por Miguel Ángel Inostroza Uribe. Se sustancia ante el Juzgado de Garantía de Chillán también, encontrándose en etapa de investigación vigente. El actor ha sido reformalizado recientemente como encubridor del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y también del delito de abandono de lesionados previsto en el artículo 195 de la Ley de Tránsito. Cuarto lugar, causa rol 4.450, requerimiento presentado por Francisco Urbina Alarcón. Se tramita ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de San Fernando, encontrándose audiencia de juicio oral programada para el próximo 21 de junio. La acusación presentada en su contra por el Ministerio Público lo es por el delito de huir del lugar del accidente de tránsito previsto y sancionado en el artículo 195 en relación con el artículo 176 de la Ley de Tránsito. Quinto lugar, causa rol 4.462, requerimiento de inaplicabilidad presentado por Cristian Tapia Gómez. Se tramita ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, encontrándose agendada audiencia de preparación de juicio oral originalmente para marzo pasado, suspendida por resolución que acogió a trámite el libelo de inaplicabilidad de estos autos.
la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra lo es por delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y el delito previsto en el artículo 195 de la Ley de Tránsito. El Ministerio Público solicita el rechazo en cuanto a la impugnación dirigida del artículo 195, incisos segundo y tercero de la Ley de Tránsito, en cuanto que la regla constitucional en la norma de que trata la acusación fiscal tiene como origen la preceptiva contenida en el artículo 176 de la Ley de Tránsito y el actor no se hizo cargo en sus fundamentaciones precisamente de este origen normativo que debe relacionarse necesariamente con la disposición del tipo penal del artículo 195. Luego, causa error 4481, requerimiento presentado por Renato Rubilar González. Se sustancia ante el Juzgado de Garantía de Chillán, encontrándose en etapa de investigación vigente. El actor ha sido formalizado por el Ministerio Público por delito de conducción en estado de ebriedad causando lesiones leves, lesiones graves y lesiones graves gravísimas, no habiendo obtenido licencia de conducir y realizar abandono de las personas lesionadas. El Ministerio Público en esta causa también evacúa traslado solicitando el rechazo de la impugnación dirigida al artículo 196 ter de la Ley de Tránsito en atención a que la imputación dirigida contra el actor respecto de todos estos delitos excederán la eventual pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Finalmente, causa rol 4490, libelo presentado por Mariela Edith de los Milagros Mañé. Se sustancia ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, encontrándose presentada acusación en su contra por delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, causando muerte, lesiones graves, leves y daños. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien. Tal como está anunciado entonces por el requirente en la causa rol 3984, tiene la palabra doña Blanca Rebolledo Gajardo. Hasta por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en esta causa en representación de mi mandante, don Jorge David Letelier Jofré, solicitando que se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales que precisamente se señalan en el recurso y que han sido muy bien detallados por el señor relator. Esto es artículo 195, inciso tercero, parte final de la ley 18.290 y así también artículo 196 ter del mismo cuerpo legal. Por cuanto estas dos disposiciones legales, la última que reenvía a la siguiente, perdón, la del 195 que reenvía a la del 196 ter, de ser aplicadas en los términos que se encuentran redactadas, van a producir indudablemente y en concepto, por supuesto, de esta recurrente, efectos absolutamente contrarios y adversos a lo que señala nuestra Constitución Política de la República. Esta causa se encuentra actualmente pendiente en apelación ante la Ultrísima Corte de Apelaciones de Talca, apelación interpuesta solo por la vía del artículo 37 de la Ley 18.216 y dice relación con la sentencia ya pronunciada por el Tribunal del Juicio Oral y Penal de Talca en causa RIT 211 del año 2017. En lo fáctico, muy brevemente, solo señalar que mi representado fue acusado por el Ministerio Público por haber cometido, presuntamente, un cuasi delito de homicidio y, sumado a aquello, la infracción, ¿no es cierto?, de huir del lugar del accidente sin prestar la ayuda necesaria ni dar la debido aviso a la autoría. Él fue absuelto respecto del delito, del cuasi delito de homicidio, por cuanto se estableció que es la víctima quien, bajo la influencia del alcohol y de las drogas, cruza de manera intempestiva en un lugar inadecuado a la calzada, siendo impactado por el vehículo conducido por mi representado, a la sazón un joven de 21 años de edad, obrero sin antecedentes prontuariales. Sí es condenado por cuanto él se retira del lugar de los hechos por las razones que él expresa, pero que el tribunal estimó no servían para exculparlo de dicha responsabilidad penal. Pues bien, en este contexto, ¿no es cierto?, estimamos que las disposiciones legales que se han señalado en la forma en la que se encuentran redactadas vulneran las siguientes disposiciones legales, disposiciones constitucionales. En primer lugar, el artículo primero de nuestra Carta Fundamental que proclama como base, ¿no es cierto?, de nuestra Constitución política el respeto por la dignidad del ser humano. Entre como presupuesto básico tendremos entonces la valorización o el reconocimiento de el respeto de la persona humana y por la vía de disponer o de aplicar esta disposición legal que se está señalando en los términos
en los que se indica, se desconoce absolutamente los tratados internacionales suscritos por Chile que, en cuanto al derecho penal, que precisamente es lo que nos convoca, reconocen los fines resocializadores de la pena y no fines ejemplarizadores, como al parecer la mal conocida Ley Emilia 20.770 incorporó o modificó la Ley 18.290 en los términos ya referidos. Asimismo, se vulnera la garantía constitucional del artículo 19, número 2, esto es la igualdad ante la ley. Se establece una discriminación absoluta respecto de un ilícito que tanto en lo abstracto como en lo concreto, en este caso específico del joven que yo he referido, se discrimina absolutamente respecto a una situación que, como digo, en lo abstracto y en lo concreto difiere absolutamente de diversos otros infracciones legales, ilícitos penales reconocidos por nuestra legislación y que no tienen bajo ninguna circunstancia una limitación de las características que ésta impone al sentenciador. Y por último, se vulnera asimismo la norma del artículo 19, número 3, inciso sexto, en cuanto a la igual protección de los derechos, por cuanto es la Carta Fundamental entrega al legislador precisamente la obligación de establecer las bases de un racional y justo procedimiento. Cuando ese procedimiento que se señala le limita al juzgador las facultades para, en el caso concreto que nos convoca y en lo que significa hoy día nuestro derecho positivo, en temas penales, absolutamente garantista, en el sentido de que la imposición de una condena debe ser primero de última ratio y además que no se autoriza ni está permitido, ¿no es cierto?, ningún tipo de desproporción al imponer esta sanción. Cuando se limita entonces al sentenciador que éste pueda, en el caso específico concreto, valorar todos esos elementos para aplicar, en este caso, una pena sustitutiva, que como tal es una manera legítima de cumplir una condena, por supuesto que también se vulnera dicha disposición constitucional. Termino señalando, si me permite unos segundos, señor presidente, termino señalando que cuando no se le permite al sentenciador considerar todos estos elementos, y en este caso se produce un absurdo mayor aún, considerando todos estos elementos, el sentenciador estimó que se correspondía y ameritaba, ¿no es cierto?, el caso concreto, imponer la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Y esta se le concede, esta ni siquiera es apelada por el Ministerio Público, pero por el reenvío de la norma legal en cuestión y cuya inconstitucionalidad se reclama, no se le permite a este joven gozar de esta pena o cumplir esta pena sustitutiva de la forma íntegra que correspondería, sino que se le impone que deba contaminarse un año previamente con el cumplimiento efectivo de esta condena. Indudablemente entonces nos encontramos frente a una situación de absoluta desproporción que entendemos no es correspondiente con nuestro derecho positivo. Es lo que puedo señalar, señoría excelentísima. Muy bien. A continuación, entonces, por el requirente en la causa rol 4490, tiene la palabra don Cristian Sleman Cortés, de la Defensoría Penal Pública, hasta por 5 minutos también. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de su señoría excelentísima solicito acoger el presente requerimiento por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto a nuestra representada, interponiéndolo en contra de la norma, como bien se ha indicado, el artículo 196 ter, inciso primero de la ley 18.290, así como el artículo 196 ter, inciso segundo de la misma ley. Todo ello en relación a el año que deberá, como establece la ley, en todo caso, quedar en prisión preventiva, o cumpliendo, perdón, en pena efectiva, nuestra representada en el caso de condena. Lo primero que quiero indicar, señoría excelentísima, es que en el caso en concreto se encuentra el juicio oral suspendido con acusación presentada, solicitando al Ministerio una pena de 8 años. Desde ya indicar que se le ha reconocido a nuestra representada la minorante responsabilidad del 11 número 6, así consta su extracto de afiliación antecedente sin ningún tipo de antecedente penal pretérito. También desde los hechos, destacar que nuestra representada se ha mantenido en prisión preventiva durante 144 días,
durante el procedimiento, además de 59 días en arresto domiciliario total, lo cual suma 203 días de privación de libertad y, que es lo importante, que aún restan 160 días para el cumplimiento del año que indica la ley de necesaria privación de libertad. Y aquí la fuerza de nuestro requerimiento desde la perspectiva de los hechos y de lo relevante entonces de la determinación de este excelentísimo tribunal respecto a o no la privación de libertad. Bien se ha dicho que en este caso, y avanzando el argumento brevemente en derecho, que acá a nuestro juicio naturalmente existe una diferencia de trato respecto a la legislación que impacta derechamente el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que en el catálogo de delitos penales nosotros podemos encontrar disvalores iguales o equivalentes, incluso superiores en cuanto al injusto, y efectivamente no tienen esta sanción, o con la entidad de esta sanción, particularmente de lo que les indica a la restricción de postular a una pena sustitutiva. Y en ese mismo sentido, de la historia fidedigna de la ley, no aparecen, ¿no es cierto?, los fundamentos razonables y objetivos de carácter constitucional que puedan soportar o comprender de alguna manera salvar lo que nosotros denunciamos como la vulneración al principio de igualdad ante la ley. Es más, de las actas de las sesiones respecto a la historia fidedigna de la ley, más bien estos criterios se han acercado más a lo que tiene que ver con la teoría de la pena, con acercarnos a lograr penas retributivas y de más bien prevención general. No así argumentos de carácter constitucional que se hagan cargo de lo que hemos planteado en esta sede. Así y en síntesis, nosotros acá establecemos, como muy bien se ha indicado, que se atenta no solamente con el principio de igualdad ante la ley, sino que también del debido proceso y la dignidad humana. Respecto a la terminación de la pena, también es muy probable que se pueda configurar una segunda minorante de responsabilidad. Esto es el 11 número 9 del Código Punitivo, y así efectivamente y objetivamente, haciendo una seria prognosis de pena, esta persona, en caso de ser condenada, tiene naturalmente la posibilidad real de hacerlo a una pena inferior o equivalente a los 5 años un día, y así cumplir todos y cada uno de los requisitos para postular a una pena sustitutiva de la ley 18.216, siendo entonces óbice para lograr su, digamos, o mantenerse en libertad la norma impugnada que yo acabo de comentar al inicio de mi alegato. Eso es todo, señor excelentísimo. Muy bien. Finalmente, entonces, por el Ministerio Público, en las causas roles 3.984, 4.462 y 4.481, tiene la palabra don César Bunge Rebolledo. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal, comparezco en el Ministerio Público solicitando se rechacen los requerimientos impetrados a las causas señaladas por lo siguiente. Excelentísimo tribunal, respecto al requerimiento rol 3984-2017, el Ministerio Público se opone al requerimiento en la parte que se refiere a la aplicación del artículo 195, inciso tercero, parte final, en relación al artículo 196 bis de la Ley de Tránsito, considerando en este caso, como ha señalado el recurrente, solamente se hace recurso de apelación en virtud del artículo 37 de la Ley de 2016, por lo cual entendemos que la determinación de pena no puede ser objeto de revisión por el Tribunal Superior. Es en el sentido que, dado que ya la norma se encuentra aplicada y, como digo, no se está cuestionando su aplicación, entendemos que el requerimiento no va a producir ningún efecto en el caso concreto, por lo cual solicitamos su rechazo en dicha parte. En el requerimiento rol 4481-2018, excelentísimo tribunal, solicitamos el requerimiento toda vez que en este caso el requerente está formalizado por manejo de estabilidad causando en un caso lesiones graves gravísimas. Además, a 2 personas más se les causó lesiones graves, por lo tanto estamos hablando ya de 2 penas distintas. Las lesiones graves gravísimas tienen una pena de 3 años 1 día a 5 años. El manejo de estabilidad causando lesiones graves ya son 2 penas de 541 días a 3 años. Además, se causó a otra persona lesiones leves, que una pena de 61 a 540 días. Finalmente abandonó el sitio del accidente. En este sentido, excelentísimo tribunal, creemos que si vamos a las normas de determinación de pena, se debe aplicar el artículo 75 del Código Penal, esto es, a la conducta más grave, el manejo de estabilidad causando lesiones graves gravísimas, se debe por lo menos aumentar la pena en 1 grado, encontrándonos ya en un tramo de 5 años y 1 día a 10 años, con lo cual ya el requiriente queda fuera de toda posibilidad de optar a una pena sustitutiva, considerando que, como dije, la conducta estaría sancionada con una pena de crimen, atendido el múltiple resultado.
En el mismo sentido se llega si se aplica la norma del artículo 351 del Código Procesal Penal o el artículo 74, porque la sumatoria de todas las conductas también no le haría acreedor a ninguna pena sustitutiva. Finalmente, en el requerimiento rol 4462-2018, se está cuestionando el artículo 195 de la Ley de Tránsito. En particular, se dice que dicha norma, en el inciso tercero, establecería una hipótesis de responsabilidad penal objetiva, entonces que bastaría acreditar que el señor abandonó el sitio del accidente habiendo causado muerte a la víctima para que opere la pena que establece dicha norma. Creemos que ello no es así, excelentísimo tribunal, toda vez que se requiere de todas maneras acreditar el dolo por parte del conductor. Aquí es bastante relevante que el propio requiriente en su recurso, en la página 10, señala que en este caso el imputado no se dio cuenta que había atropellado a una persona, que incluso sigue su marcha, lo tratan de detener otros conductores, tampoco se detiene, llega a su domicilio y habría empezado a consumir alcohol. Es decir, señoría, que el Ministerio Público debe acreditar necesariamente el dolo y además el conocimiento de que esta persona había atropellado a alguien, cosa que por lo tanto hace echar por tierra la tesis del recurrente en cuanto es un elemento, o sea, un tipo penal de responsabilidad penal objetiva. Además, excelentísimo tribunal, señalar que ya se ha resuelto sobre esta constitucionalidad de esta norma en el rol 2897-2015, donde el excelentísimo tribunal señaló que estamos frente al artículo 195, es un delito de omisión propia, y además el resultado, en este caso la lesión de muerte, son una condición objetiva de punibilidad. Además, no hay ninguna relación o nexo causal, señaló en dicho fallo, entre la omisión del conductor, en este caso de tener su marcha y prestar auxilio, y además el resultado, que en este caso sería de muerte. Además, excelentísimo tribunal, entendemos que en el rol 2983-2016, este excelentísimo tribunal también señaló que el legislador tiene amplia libertad para aumentar las penas en beneficio de la seguridad vial y de interés social comprometido, sobre todo en los delitos relacionados con el tráfico de vehículos motorizados, y además tiene libertad para definir los bienes jurídicos protegidos. Entonces, excelentísimo tribunal, tenemos que hay, como dije, la conducta, el tipo penal está ajustado a la norma constitucional. Además, como se ha señalado, el artículo primero del Código Penal exige que el Ministerio Público acredite que la acción u omisión en este caso ha sido voluntaria y penal, o sea, de manera dolosa. Por lo mismo, excelentísimo tribunal, se rechaza el requerimiento y no aplicaría también impetrar esta causa. Muy bien, muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Ministro García. Yo tengo una pregunta en la primera causa, en la 3984. Quizás hay un error en una minuta que nos prepararon. Y eso es lo que quiero ver. La condena es a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo de inhabilidad perpetua, y después, en función de eso, se le concedió a favor del condenado libertad vigilada intensiva. Así es, su señoría, se concedió libertad vigilada intensiva. Él fue solo condenado por infracción al artículo 195 de la ley 18.290. Se le concedió la libertad vigilada intensiva, pero se aplicó por los sentenciadores del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal la norma del artículo 196 ter. Entonces, a pesar de concederles la libertad vigilada intensiva, están ordenando su reclusión durante 1 año de cumplimiento efectivo de la condena, para después cumplir los años que le restan de libertad vigilada intensiva. Ok, perfecto. Bien. Entonces, concluida la audiencia. Muchas gracias.